Transversal es un espacio colaborativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que busca hablar de estas expresiones artísticas y culturales que generalmente se han visto excluidas o cuestionadas. En este espacio conversaremos con creadores, promotores, gestores respecto a procesos creativos, técnicas, espacios y más, con el fin de conocer y entender a los diferentes segmentos de la sociedad que han encontrado pertenencia, identidad, autorreflexión, expresión y construcción de vínculos que genera la creación y la socialización de las diversas expresiones artísticas. Hoy hablaremos del graffiti. Desde su definición más básica, el graffiti consiste en un modo de pintura o arte visual callejero, que comúnmente se considera ilegal o fuera de lo permitido. Generalmente se realiza en espacios urbanos como paredes, puertas o incluso el transporte urbano. Con el surgimiento del street art, arte callejero en los años 60 del siglo pasado, se comenzó a denominar como graffiti a todas aquellas figuras o inscripciones con un fin artístico realizadas en las paredes exteriores de un edificio. Estas pueden ser realizadas con aerosoles o diferentes tipos de pinturas. Pueden ir desde una expresión gráfica mínima, como letras o números, o mensajes o imágenes más elaboradas, generalmente realizadas con pintura de aerosol. El graffiti es una expresión artística y urbana que representa acontecimientos sociales, sentimientos y hasta la crítica social. Su objetivo principal no está definido, sin embargo, puede tener diversas connotaciones, entre ellas la de crear espacios en donde el arte y la cultura sean promovidas a través de un mensaje. Se trata de expresiones individuales respaldadas por colectivos. Se vinculan con una territorialidad e históricamente han estado asociados con movimientos contraculturales. También se trata de expresiones que buscan cuestionar o protestar contra lo establecido. Y aunque hoy en día se les asignan espacios para poder expresarse libremente, en una especie de graffiti permitido o avalado por la sociedad y el Estado, o incluso se ha llegado a subastar una pieza de Banksy, grafitero que ha sido reconocido como un artista por la comunidad cultural, en una galería en donde, por cierto, la obra se autodestruyó en el momento de su compra, sigue siendo una forma clandestina y contracultural, muchas de las veces con un fuerte contenido político y por lo mismo sujeto a la censura. Consiste en una expresión artística disruptiva que rompe con lo que se pretende como armonía visual del espacio urbano, aunque también es avalada por la sociedad misma cuando se identifica con el mensaje y deciden no retirarlo. Es una apuesta por la creatividad del arte efímero, que no necesariamente se debe de asociar con la delincuencia y sí más con la necesidad de comunicar, cuestionar, defender, de expresar identidad. Las redes sociales han servido como un medio de publicación eficaz de las obras de los grafiteros, especialmente el Instagram, que es una plataforma predilecta para dar a conocer sus obras. Hoy les compartimos las entrevistas con un grafitero zacatecano y con Alex Paredes, investigador y formador en autogestión y economías creativas de Santiago de Chile. Hola, Intec, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Transversal del CISAR. Quisiera que te presentaras primero con nuestro público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carmen. Me presento, yo soy Intec, soy grafitero de aquí del estado de Zacatecas, de la capital. Ya tengo en esto más de 15 años pintando. Muy bien, muchas gracias por aceptar hablar de estos temas novedosos. Queremos mostrar precisamente que son parte de la cultura zacatecana, mexicana, latinoamericana. Y quisiera que primero nos compartieras si tú lo consideras como una forma de expresión artística o cultural y por qué. Sí, mira, sí es una forma de expresión artística, ya que es una expresión en la que en la que realizas lo que sientes, lo que vives. Igual ya sea como cantando o actuando, cualquiera de las bellas artes, también pueden traer el graffiti dentro de lo que es la pintura. Y ya pues se desenvuelve en varias áreas, ¿verdad? Y más que nada lo hago porque pues desde siempre me ha gustado el arte, sea de una manera u otra, y desde niño siempre empecé a hacer dibujos y eso, pero me llamó la atención el graffiti porque era como que
como que fuera del sistema, se podría decir, ya viéndolo desde cómo empieza el graffiti aquí pues desde los inicios, de los inicios del graffiti siempre ha sido ilegal y me gusta mantener esa esencia, aunque también lo hago ya, a veces hago murales y cosas así, pero siempre trato de mantener esa esencia de ser ilegal y un poquito, pues, podría decir radical. ¿Y por qué por qué expresarse de esta manera? ¿Nos puedes compartir un poco esto? Sí, mira, pues el graffiti nace siendo, así como te digo, de manera ilegal, pero también te da el espacio de ser muy creativo. Es muy libre, o sea, no hay como que una regla de tienes que hacer las letras de esta manera o cualquier tipo de regla, ¿no? O sea, puedes, más que nada son las letras, lo que a mí me gusta pintar. Y es eso, es pintar las letras, dibujarlas, no nomás es hacer letras. Entonces tienes la facilidad de moldear las letras a como te gusten, a hacer diferentes estilos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué estas letras? ¿Qué significan? Pues estás creando una identidad, creas una identidad y la expresas a mano poder. O sea, la hacemos por el simple hecho de pintar y prevalecer, ¿no? Dejar una huella aquí en el mundo, o sea, trascender en la historia, se podría decir, y ser reconocido, pues ya sea pues empiezas en tu colonia, en tu municipio, y ya pues está la puerta abierta hasta donde más quieras crecer, ¿no? ¿Y Así cómo es, bueno, eligen así es. estos diseños? Perdón, sí, dime. Ok, sí, mira, los diseños eligen, pues como te digo, esto es más que nada pura creatividad. Te digo, aquí no hay como una regla que te diga cómo tienes que hacer las cosas, es muy libre. Entonces, pues te tienes que poner a dibujar, a sacar estilos, a sacar tu creatividad. Y así es como, tal vez en un principio te orientas, ¿no? De otros artistas, de cómo lo hacen, pero pues vas evolucionando y vas creando tu estilo, más que nada eso, sin hacer como una copia de alguien más. Crear así como te digo, tu identidad. Eso, en ese tema, ¿nos puedes compartir un poco si hay un sentido de pertenencia o es más una expresión individual o es un poco de ambos? Yo creo que es un poco de ambos y de cómo lo expresa cada persona, porque si hay, en el graffiti se maneja como por bandas pero se le llaman crews. Entonces, pues existen varios, ¿verdad? Como en todos lados. A lo que voy es que, pues siempre, aquí sí es una pequeña competencia, haciéndolo de manera ilegal. Es una competencia y entre todos los de la ciudad, siempre tiene que haber alguien que sea el mejor, ¿no? O sea, el que ha pintado más en toda la ciudad y cosas así. Es como te das más a notar y haces que te respeten, ganas un respeto con eso, ¿no? Entre los grafiteros. Y la cultura urbana también lo reconocen, skaters o estiqueros o de cualquier tipo de cultura urbana. Se reconoce el graffiti así entre diferentes tipos de bandas. Y en este sentido, los colectivos, ¿cómo funcionan? Es decir, hay líderes, hay bandas, aunque sea una cuestión tal vez contracultural o fuera de lo permitido, casi siempre se les relaciona con la delincuencia. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, pues siempre lo relacionan con la delincuencia porque pues sí, pues sí es ilegal, pero no andamos así como que robando o asaltando, cosas así. Nuestro único delito pues es pintar, ¿no? O sea, yo sé que no hay permiso y todo, pero así es como lo queremos mantener y así te digo, así es como nació el graffiti,
siendo ilegal, siendo como una resistencia ante el sistema. Entonces, las bandas pues se manejan como, pues tal vez, en algunas sí hay líderes, pero a mí no me gusta mantenerlo así, pues es más que nada un equipo, ¿no? O sea, todos jalamos parejos, se podría decir. O sea, si ha de haber alguna identidad de un líder, del que empieza, el que empieza un crío y lo mantiene, ¿no? Pero es mejor siendo así todos como, todos iguales, como pues un equipo. ¿Y nos puedes compartir un poco esto de el graffiti que se considera ilegal y el graffiti que se considera legal o permitido? Sí, pues aquí en el grafito, pues sí, como dices, hay dos tipos, que es el ilegal o legal. Y el ilegal, pues ya te platiqué un poquito cómo es y cómo se maneja. Te digo, siempre es siendo un poquito radical y haciendo la resistencia contra el sistema, se podría decir. También se manifiestan, como, ¿cómo podría decirte, loco? Pues sí, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera y a veces aunque afectes a terceros, pues lo vas a seguir haciendo, ¿no? Y ya acá haciendo de manera legal, pues, pues también estaba padre, también lo he hecho y está padre porque te das el tiempo de hacer tus letras o lo que sea que vayas a hacer, pues con tiempo y eliges los colores, la variedad de gamas que hay y, y puedes hacerlo de manera colectiva también. ¿Y de manera creativa hay una distinción o solo porque les dan el permiso de hacerlo? ¿O les piden pintar en este sentido algo en específico? Pues a veces sí, piden algún tema en específico. Por ejemplo, vas y pides un muro y tal vez la persona dueña de la casa me dice, no, pues sí, píntala, pero no sé, dibuja a mi perrito que falleció o cosas así. Sí ha de haber alguna temática, pero a veces, pues como te digo, aquí hay mucha creatividad y puedes hacerlo a tu gusto. Es como tener un lienzo y puedes pintar lo que se te antoje, ¿no? Pero también a veces hay unos eventos, hay competencias y hay una temática, como ahora viene el Día de Muertos y por lo regular siempre hacen algún evento, algún festivalito y ahí la temática pues es el Día de Muertos. Y también está padre. Y hay un reclamo al sistema en este sentido, en el graffiti, por ejemplo, ilegal. ¿Cuál sería ese reclamo? ¿Qué es contra lo que se están manifestando? Y mira, pues así te digo, existen así este tipo dentro del grafiti ilegal existen, pues hay algunos que son radicales, hay algunos que sí van así contra el sistema pero más que nada, pues yo pinto porque me gusta hacerlo así legal, no tanto porque me esté manifestando contra el sistema. Y al igual y sí, porque pues tú sabes, aquí en la ciudad en la que vivimos, pues está muy difícil todo, ¿no? Sin meternos tanto al tema de la inseguridad. Pero pues sí, te digo, o sea, andas pintando en la calle y reportan y vienen tres, cuatro patrullas, nomás por tres chavos que andan grafiteando. Pero cuando pasa alguna situación más fuerte, no, ni se aparecen los policías ya hasta que pasa todo, ¿no? O sea, también es como que, chis, ¿a poco para los grafiteros sí hay mucha seguridad, hay cámaras y todo? Pero cuando de verdad se tienen que poner las pilas, pues no hace nada. Pues también es un reclamo ante la sociedad, ante el gobierno, ¿verdad? Que no hace nada. Y no es así de que pintas y le pones, el gobierno no hace nada, ¿no? Lo expresas de otra manera, haciendo lo tuyo, lo que te gusta. ¿Algo que tú quieras agregar para conocer y entender esta cultura del graffiti? Mm, pues yo creo que
No, pues nada más. Creo que con eso está muy bien. Muy bien, muchas gracias, Intec, por aceptar esta entrevista y te mantendremos al tanto cuando se emita. Claro, muchas gracias por invitarme aquí a esta entrevista y aquí estamos a lo que se ofrezca. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Vamos directo con este tema. ¿Tú consideras que el graffiti es una forma de expresión artística o cultural y por qué? Sí, efectivamente lo es. El graffiti está dentro de las street art, ¿no? Es una cantidad infinita de manifestaciones artísticas que toman la calle como un corpus, ¿no? Un corpus desde la subversión, desde la expresión abierta y no encasillada o tomada de rehén por algunos lugares como los museos y las galerías. Ese es como el concepto que busca. Y como tal, es una expresión artística, es una expresión cultural de las nuevas expresiones culturales, ya que en primer lugar es una forma de construir identidad en un grupo específico, en comunidades. Por lo tanto, existen comunidades, tribus que consiguen construir su identidad a través de este tipo de arte. Al mismo tiempo, tienen, eh, tienen mecanismos, tienen formatos, metodologías para hacer este tipo de arte que además lo transfieren, lo traspasan entre ellos. Por lo tanto, hay un aprendizaje, hay una transferencia de conocimiento. Estos son como los elementos esenciales para pensar en una expresión cultural. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿De dónde surge esta necesidad de expresarse de esta manera? Mira, históricamente hay varias como respuestas y no hay un acuerdo. Pero desde la antigua Roma, que se hacen murales con palabras o con rayas que querían decir algo que todavía no está muy claro, hasta hoy día que es una forma efectivamente de subversión o una forma de pensamiento crítico. Y también hay un espíritu de devolverle el arte a la gente de la calle, ¿no? Hay una forma de compartir la expresión artística con la gente de la calle. Y siempre detrás de esto hay un pensamiento crítico. Es muy difícil, salvo que hay rayados bueno, que no se llaman graffiti exactamente, pero cuando ponen nombre o cosas están marcando territorio, dejando eso afuera, eh, hay un arte colectivo y un arte abierto, ¿no? Que se toma la calle como una forma de expresarse, de querer declarar también un pensar social. ¿Y qué pasa con esto del graffiti permitido y el graffiti no permitido? O sea, cuando el Estado ya empieza a aceptarlo como una forma de expresión, como una necesidad de un colectivo y les otorga un muro, pero son los mismos grafiteros. O sea, entrevistando a uno que será parte de este programa, me decía, ¿quieres que te hable del prohibido o del permitido, no? ¿Por qué hago los dos? Entonces, ¿qué ocurre, no, con esto? Bueno, me gustaría plantearlo desde la ciudad misma, porque el permiso lo da la ciudadanía, lo da la comunidad. Eh, pero antes de eso, pensar de que el no permitido también es algo que nace en la década de los 80 en Nueva York, después de una serie de problemas sociales que hubieron por allá y entonces empieza una verdadera cacería de brujas del graffiti hasta el día de hoy, eh, con leyes anti-graffiti, con eh, este, departamentos enteros construidos, desarrollados como brigadas anti-graffiti. Entonces, cuando pasa eso, cuando llega al punto de que se prohíbe la venta de aerosol, porque es pernicioso y puede llegar a ser construir delincuencia, llegamos a un punto en que no estamos tampoco queriendo dialogar
dialogar con la expresión artística, ¿no? Y cuando pasa a lo contrario, cuando la ciudadanía también dice, hey, esto me parece bien y yo quiero dar permiso, me gustaría que en mi muro sí se hiciera esto, en mi barrio se pudiera hacer esto, eh, entonces pasan cosas maravillosas. Como lo que pasa en San Telmo, por ejemplo, en Buenos Aires, o lo que pasa en los cerros de Valparaíso, de Chile, en Valparaíso mismo, ¿no? Que termina convirtiéndose, cambiando de categoría la ciudad y se convierte en territorios creativos. Y esto incluso con nominaciones tan importantes como las nominaciones UNESCO de territorios creativos. Entonces, cuando empezamos a aceptarlo como una expresión artística, cuando empezamos a aceptarlo también como una forma de decir, de dialogar, entonces podemos ganar mucho también. Se considera tanto una actividad, digamos, colectiva, una expresión individual, una expresión al margen de la ley y una expresión permitida, o sea, cabe en todos estos rubros. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de Bansky? Banksy es un caso bien especial porque refleja todo lo que significa el arte urbano, la persecución, el pensamiento crítico y lo efímero también, ¿no? Eso de que Banksy termina vendiendo una obra y la obra se termina autodestruyendo, es, es exactamente toda la filosofía del arte de la calle, el arte que no está en la galería ni en el museo, que está afuera. Eh, y que un autor, por lo demás, que para no ser perseguido porque es ilícito como un delincuente, tiene que trabajar desde el anonimato. Es bien interesante. Bueno, Jean-Michel Jean-Michel Basquiat también trabajó en eso en los años 70. Estamos hablando de este pintor que era uno de los favoritos de Warhol, ¿no? Y también trabajó desde ahí y tuvo muchos problemas de persecución y todo. Entonces, eh, yo creo que hay una cultura también del anonimato, hay una cultura de la rebeldía, pero el arte siempre tiene que ser disruptivo, siempre lo ha sido, siempre ha quebrado la norma, ¿no? Como desde el arte rupestre que terminamos viendo cómo registramos el cotidiano, que era una cosa, una revolución para ese momento, hasta Bansky, justamente, y tal vez qué cosas más estamos por ver. Y pierde sentido si entra a una galería. O sea, ¿qué ocurre pues en digamos, la propuesta crítica del graffiti? ¿Qué le pasa si empieza a ser aceptada por las personas, por el Estado y entrar en una galería y no se destruyera, pues, como el caso de esta obra que se autodestruye? Perdería sentido si se convierte en un arte de guarda, pero no sé, tal vez hay que ver cómo funciona. Lo que sí puedo entender de que si al convertirse en galería puede hacer circulación y podemos ver un Banksy dentro de Latinoamérica y no tener que tomar un vuelo a Londres, tal vez tendría sentido, ¿no? Eh, Resolver otros problemas que no sea el encerrar el arte, sino que el que circule de una manera distinta, ahí tendría más sentido. Bueno, comentando con grafiteros, yo les decía esto, ¿no? Les cuestionaba sobre que muchas personas les critican por grafitear espacios patrimonializados, ¿no? Y que pareciera que no tienen la idea de que están dañando el patrimonio. Pero él me dice que sí, o sea, que sí saben que es patrimonio y por eso lo están haciendo, a manera de reclamo, a manera de escalar en digamos, este colectivo que forman el haber logrado grafitear, no sé, una catedral, un edificio de gobierno. Entonces, sí existe esta noción de patrimonio, sí existe esta noción de los espacios que deben de ser preservados, pero es precisamente el sentido del reclamo lo que hace que lo grafiteen, ¿no?
¿Qué opinas al respecto? Eh, el arte, el arte callejero es un eterno desafío a la autoridad, ¿no? La calle se puede entender como el lugar más libre, el lugar donde no debería haber tanta norma, por decirlo. La norma debería estar en el sector, en lo privado y no en lo público, y donde está este cuerpo, ¿no? Que donde se transita libre. Pero sin embargo, de todas maneras, siempre volvemos a poner autoridad, y las autoridades no son solamente legales, ni son tampoco institucionales, sino que también incluso el arte mismo también puede lograr ser una autoridad. Los museos, ¿no? Los patrimonios. Entonces también es un ente de desafío al final. Entonces podríamos decir, no, pero si esto es arte, ¿cómo vas a poner un arte sobre otro arte de una manera así? Bueno, es el arte de desafiar la autoridad por sobre la libertad, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Alex? O eso, creo que es bien interesante pensar cómo me quedé cuando estaba estudiando esto, me quedé con esta fascinación cuando hablamos de los stickers, que es la expresión mínima, y luego una expresión máxima es el graffiti, ¿cierto? El arte callejero. Sin embargo, ambos tienen la misma fragilidad al final. Y esa fragilidad es fascinante. Esa fragilidad hace que nosotros seamos capaces de ir con un plumón borrando cosas. Y sin embargo no lo hacemos porque lo apreciamos. Y un graffiti bien hecho, un graffiti que logra decir algo importante para quienes están ahí, es cuidado por los mismos vecinos. Entonces, y eso es una forma de diálogo también. Bueno, muchas gracias, Alex. Habría mucho más que decir sobre el graffiti, pero creo que establecimos estos primeros, vamos a decir, puntos para analizarlo e invitar al diálogo, ¿no? Al Estado, en este caso, designarles espacios y a la sociedad a dejar de verlo solo como vandalismo, ¿no? Y sí como una A la ciudadanía, a los barrios, que se sienten a conversar con los artistas también. Muchas gracias, Alex, y nos vemos en la próxima colaboración. Muchas gracias, que estén muy bien. Al igual que con el sticker, el graffiti también es una forma de apropiación del espacio público, una vía de expresión que muchas veces raya en lo incómodo, por los temas que aborda o cuestiona. Son disruptivos, como todas las manifestaciones artísticas lo han sido en algún momento. Como expresiones efímeras, merecen una lectura y análisis profesional, para conocer más de la sociedad que se expresa interviniendo el espacio urbano. Muchas de estas obras son comparables con las grandes obras muralistas. Desde este espacio invitamos al diálogo más que al castigo y represión, pues los espacios públicos son de la sociedad que los habita y también de la sociedad que los cuestiona. Y nuevamente pongo sobre la mesa la pregunta de, ¿es una cuestión estética o más bien una inconformidad con esta expresión disruptiva? Generalmente, los reglamentos urbanos y las leyes de convivencia cívica prohíben colgar, pegar, instalar artículos o mobiliario, pero como bien lo señala Flavio Montesoro, en la calle la gente aparta con cubetas los lugares de estacionamiento, o los creyentes ponen altares a las vírgenes y santos, pero a los grafiteros no se les permite apropiarse del espacio público. Y sí, el graffiti también es cultura. Mi nombre es Carmen Reyes, soy directora de Finestra, Gestoría de Proyectos, y los invito a escuchar, conocer y compartir las propuestas artísticas y culturales diferentes en este espacio que hemos denominado transversal.